Es muy común que me preguntéis en los comentarios, oiga, ¿cómo saber si mi gato me quiere? Y es muy común esta pregunta porque hay que entender que muchos gatos, por desgracia, siguen siendo pues distantes, ariscos, poco sociables a priori, etcétera, etcétera. Por eso en este vídeo os voy a dar 8 señales muy claras, muy sencillas de identificar y que claramente os demostrarán que de verdad vuestro gato os quiere, aunque tenga luego su forma de ser un poco estrafalaria. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Una de las señales más claras de que tu gato te quiere o te adora es que cuando se acerca a ti lo hace primero con la cola levantada y fíjate sobre todo en la punta de la cola que la tiene girada, por lo general hacia la derecha. Esto es un síntoma claro de que tu gato te quiere. Lógicamente, el amasado. Muchos gatos sabéis que hacen con las patitas esto que llamamos amasar, como si estuviera haciendo pan. Esto básicamente es un reflejo que procede de su época de cachorros, de cuando eran gatitos, porque ese amasado hacía que la glándula mamaria de la madre produjese más cantidad de leche. En tu caso, evidentemente, no es la misma situación, pero al gato le recuerda aquella época que era tremendamente feliz. Un gato que amasa es feliz con la persona que se somete a esta tortura. Evidentemente, y esto lo sabéis todos, el ronroneo. Un gato puede ronronear por muchas causas, pero mayoritariamente el ronroneo es un signo claro de felicidad, de cariño hacia la persona a la cual está ronroneando. También es muy común y muy frecuente que te haga regalos. Lo único que pasa es que muchas veces los regalos de los gatos no son muy agradables. Te trae un saltamontes o te trae una cucaracha y dices, bueno, maldita la hora en que el gato me quiere tanto. Pero muy común y muy frecuente también es que frote sus mejillas sobre tu cara o sobre tu cuello. Básicamente porque en la zona de las mejillas y en la zona del cuello del gato hay unas glándulas que producen feromonas con las cuales te marca. Y si te marca es un signo claro de que te quiere. Tú no vas a notar ningún olor, pero créeme que el animal te está impregnando de un aroma que le permite reconocerte y adorarte más, porque te considera como más de su propiedad. También un signo muy claro de que te quiere y te adora es que el animal se pone boca arriba. Cuando veas un gato boca arriba, claramente es un síntoma, de confianza en ti, de cariño extremo, porque piensa que está exponiendo su parte más vulnerable, que es el abdomen, y además en una postura donde le resulta difícil escapar. Esta postura no la tienen con cualquiera, solamente con aquellas personas a las cuales adoran en extremo. También el hecho de lamerte es un síntoma de adoración absoluta. Ya lo habrás visto entre los gatos que se lamen unos a otros, con esa lengua que tienen los gatos tan áspera y tan rasposa, que digo yo. Pues básicamente si te lame no lo tienes que identificar como algo negativo, sino como un ejemplo claramente de fraternidad, de cariño absoluto. Y por último, otro gesto, y además que es muy bonito, es el dormir contigo. El gato no duerme con cualquier persona de la casa, elige en concreto a una persona, como te demuestro aquí arriba en este vídeo. Pero cuidado, dormir con gatos también tiene sus riesgos, como te pongo en este otro vídeo. Es decir, todo tiene en la vida una parte buena y otra parte no tan buena. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.